Bienvenido, buenos días. Habla un poquito de economía, a ver cómo la entendés también. Y creí que me ibas a preguntar si iba bailando. Creo que sí, vas a ir. No voy. ¿No vas? No. Bueno, vamos a tratar Perdón de por convencer. defraudarlos, pero no voy. Bueno, después nos vamos a estar contando, pero te invitamos obviamente para la economía, que es de lo que realmente sabés y lo haces muy bien. Vamos a ver una frase, la quiero compartir con vos, a ver qué opinás. Que esto siempre los políticos a veces se la juegan y dicen estas cosas que dicen, ¿para qué lo dije? ¿Para qué lo decís? La gente tiene que caminar porque en este momento de devaluación hay diferencia del 30% de los precios. Yo creo que hoy la gente, por más que camine, la plata no le alcanza. A ver, ahí hay varios problemas. Esa frase no solo dijo eso, es una frase en un contexto todavía mucho más amplio y a mí me parece verdaderamente desesperanzador, y eso muestra que con la salida de Sturzenegger se perdió el último vestigio de racionalidad en materia de inflación. Concretamente, lo que hay que entender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, como decía Milton Friedman, deriva de un crecimiento en la cantidad de dinero que excede a la demanda del mismo, motivo por el cual el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. De acuerdo. Entonces, ahí hay varios problemas. Una cuestión es, supongamos que por algún momento, yo no adhiero a esto, pero que te creo eso de las estructuras concentradas, eso de última haría al nivel de precios y no a la tasa de inflación, porque esa es la parte que falta de la frase. Es decir, cuando se mete con esa estupidez de hablar de los grupos concentrados. Eso es una estupidez, eso hace al nivel de precios, si alguien creyera en eso, yo no creo en eso, pero digamos no a la tasa de variación que es la inflación. Y la otra parte con el tema de buscar, mira, a ver, vamos a tratar de comprender esto. El sistema de precios es a la economía, digamos, ¿me entendés? O sea, como el sistema nervioso, ¿me entendés? O sea, es un mecanismo que transmite señales con el cual los agentes se coordinan para tomar decisiones, ¿no? O sea, es muy importante el rol del sistema de precios. Ahora, cuando vos tenés inflación, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Y cuanto más ruido tengas, peor funciona. Entonces, lo que genera esa distorsión, ¿sí? Que un mismo bien en un lugar valga una cosa y en otro valga otra, ¿sí? Tiene que ver básicamente con ¿qué? Tiene que ver con esta distorsión. Digamos, vos estas cosas, por ejemplo, la convertibilidad no te pasaban. ¿Me comprendés? Y después también, digamos, cada lugar de venta tiene una estrategia de venta. Entonces, digo, de última, fíjate cuánto te termina costando el changuito, porque, digamos, vos, si vas a ir a comprar una cosa a cada lugar, digamos, vas a tener un presupuesto también en suelas, sí, un costo. Y en tiempo, pero también ¿no? tomo eso, la dispersión de precios también tiene que ver cuando tenés un nivel de inflación como el que tenemos crónico, arriba del 25-30 en los últimos años. Bueno, entonces, ese es encontrar un la punto... diferencia de un precio, acá no estamos discutiendo la diferencia del 2%, siempre vas a encontrar entre un 10, un 15, un 20, hasta un 25% Pero es que es la que inflación. claramente puede pasar eso. Por eso te digo, es propio de los sistemas cuando están operando con mucha inflación. Sí. De hecho, hay un trabajo empírico, ese trabajo en algún momento lo mostró Sturzenegger, que aquellas economías que tienen tasas de inflación, ¿sí?, por encima del 20%, pierden un 0,58 de crecimiento por año. Vos sabés que si tomás la historia del Banco Central y los periodos donde la inflación pasó esos niveles y corregís históricamente, Argentina tendría que tener un PBI per cápita ligeramente inferior al de Estados Unidos. Ahora bien, está bueno ese dato, pero vos lo defendiste mucho a Sturzenegger, ¿no? Y lo sigo defendiendo. Está bien. En este contexto, cuando vos analizás que se están volviendo a tocar precios relativos, tenés también los efectos de la devaluación, la inflación que ni siquiera sabemos cuál va a ser, más allá de la podemos estimar a fin de año, no sabemos cómo va a terminar el dólar tampoco, tenés pocos mecanismos ya para contener la inflación. Bueno, eso es un efecto colateral de lo que pasó el 28 de diciembre. O sea, acá lo que hay que entender es el rol clave de lo que pasó el 28 de diciembre. Vos tenés tres formas de atacar el problema de la inflación. Uno es fijando el tipo de cambio. Cuando vos fijás el tipo de cambio, ¿sí?, dado los precios internacionales, automáticamente la economía te queda anclada, automáticamente. Por eso, digamos, cuando vos fijás o estabilizás con el tipo de cambio, muy rápido baja la inflación, ¿sí? Que de alguna manera también se planchó el tipo de cambio. Claro, esa es, digamos, es una de las estrategias. La otra estrategia tiene que ver
pero tiene un riesgo, ¿no? O sea que cuando vos recibís un shock externo negativo, esa salida de capitales que contrae la oferta monetaria va a inducir a la economía a una deflación, y si los precios no bajan rápido, automáticamente te comes una recesión. Ese sería uno de los esquemas. El otro esquema que vos tenés para controlar la inflación es controlar agregados monetarios. El problema con los agregados monetarios, si bien son consistentes con esta idea de que en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero y no esa estupidez de la tasa de interés, como piensan los keynesianos, ¿sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que ese mecanismo tarda 18 meses para funcionar. Ese es el segundo problema. Y la otra estrategia, que es la que utilizó el Banco Central, es lo que se llama el sistema de metas de inflación, controlando la tasa de interés. Uno de los problemas que tiene cuando vos trabajás con ese sistema es lo que se llama el problema del ancla nominal. Si vos adherís al sistema donde en el mercado de dinero se determinara la tasa de interés en el mercado monetario, cosa a la cual yo no adhiero, pero supongamos que, siguiendo lo que piensan la gran mayoría de los economistas, digamos, eso fuera cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos controlás la tasa de interés, no controlás la cantidad de dinero. Y si controlás la cantidad de dinero, no controlás la tasa de interés. Totalmente. El problema del ancla nominal es que vos, para determinar el nivel de precios nominales de la economía, necesitas determinar la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Banco Central determina la tasa de interés, el sistema queda sin ancla. Y lo único que lo puede anclar, que es las expectativas. Entonces, suponete, no sé, yo tengo un índice de precio de 100. Si creo que la inflación va a ser, por decir algo, 30%, es 130 el índice de precios esperado, y con la tasa de interés que fija nominalmente el Banco Central se determina la demanda de dinero, abastece esa cantidad de dinero y ahí sí queda fijada la cantidad de dinero y de esa manera queda anclado el sistema. Pero ¿qué pasa? Eso depende crucialmente de las expectativas. Cuando en la reunión del 28 de diciembre se avanza sobre la independencia del Banco Central, las expectativas se pulverizan. Entonces, ¿qué pasa? El sistema queda a la deriva, se queda sin ancla nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios se te quedaron, digamos, disparatados, por decirlo de alguna manera. Y perdió referencia, que fue el Banco Central. Bien, ese es el punto. Entonces, a ver, en esas, digamos, si vos querés, ¿sabés cuál es la única culpa que tiene Sturzenegger ahí? Es no haber renunciado. Ahora, una vez que a vos te pasa eso y te quedaste sin ancla, ¿qué pasa? ¿Podés ir por agregados monetarios? No, no podés ir por agregados monetarios, porque te están pasando dos cosas. Una, que no tenés 18 meses para recuperar el ancla. Y la otra, que se te empieza a caer la demanda de dinero. Entonces, la única estrategia que vos tenías para salir de eso es reventar reservas. ¿Sí? De hecho, el Banco Central, digamos, durante la gestión de Sturzenegger, termina liquidando, ponele 11.000 millones de dólares, ahora lleva 12.000. Eso implicó sacar de la calle 250.000 millones de pesos. Si no fuera por eso, la cantidad de dinero hoy, en lugar de crecer al 17, crecería al 41. Con lo cual la tasa de inflación estaría en niveles del 6% mensual. O sea, tendríamos un problema grande. Entonces, digo, muchos de los que atacan a Sturzenegger lo atacan porque son ignorantes monetarios. Es decir, la única salida que vos tenés ahí es esa. Y esta es la parte todavía mucho más grave, que tiene que ver con este problema que se llama la caída en la demanda de dinero. Viste que, por ejemplo, ahí en un momento Iván habló de la tasa de interés, el tipo de cambio. Bueno, vos tenés una relación, digamos, cuando operás en esta lógica negativa entre la tasa de interés y el tipo de cambio. ¿Cómo funciona eso? Cuando la demanda de dinero está estable, ¿sí? Si vos subís la tasa de interés, el tipo que tiene dólares, ¿qué hace? Compra pesos. Sí, vende los dólares y se colocan pesos. Compra pesos, entonces es la misma operación, pero fíjate que conceptualmente estoy diciendo compra pesos. Yo, digamos, te decía, Sturzenegger está comprando pesos, porque quería decir que estaba esterilizando guita para evitar que pierda poder adquisitivo del dinero frente a una caída de la demanda de dinero. Entonces, fíjate esto, que es lo interesante. Vos en ese contexto te posicionás en pesos y la contracara es que el tipo de cambio cae. Esa relación se mantuvo estable hasta el 28 de diciembre. Cuando vos después mirás los datos, es bastante claro. Digo, ¿cómo se muestra una caída de la demanda de dinero? Bueno, que a la misma tasa tenés más tipo de cambio. Fija en 40%, tenés que el tipo de cambio desde 20 corrió hasta 28. Y si yo hubiera querido mantener el mismo tipo de cambio, tendría que haber puesto la tasa en algunos momentos, la tendría que haber puesto casi a niveles del 70-80%. Como llegó a estar en el mercado secundario. Exactamente. Entonces, ¿eso qué te muestra? Que cayó la demanda de dinero. Esta es la parte, digamos, core
del argumento. Entonces, cuando a vos te cae la demanda de dinero, porque ¿cómo lo ves? La tasa de interés que estaba en 27 pasó a, hoy la querés en 47. Y el tipo de cambio que estaba en 17,5 pasó a 28,5. ¿Qué quiere decir esto? Que se te derrumbó la demanda de dinero. Cuando te cae la demanda de dinero, ¿qué es lo que te pasa? Pierde poder adquisitivo el dinero. Cuando pierde poder adquisitivo el dinero, se te acelera la tasa de inflación. Si yo tomo la inflación en el IPC, ¿sí? En diciembre la tenía en el promedio móvil de 3 meses en 18. Si hoy tomo los últimos 12 meses estoy en 29,5. Si tomo el último semestre y lo anualizo estoy en 35. Si tomo el último dato punta en los indicadores de alta frecuencia estoy en 55. Y si tomo los mayoristas, tenía 12 a fin del año pasado. Hoy en la comparación de 12 meses tengo 44. Estoy en 69. En los 6 meses anualizados y en la punta 125. Clarísimo. Javier, ya después nos vamos a meter, me gustó la justificación con el tema de Sturzenegger, yo fui uno de los critiqué, si que tenemos tiempo, después podemos seguir hablando del tema, pero ya después nos vamos a meter en el tema futuro, qué es lo que puede pasar con la economía de Macri, ya está, lo que hizo bien, lo que hizo mal ya está, de acá en adelante, en ratito me lo vas a comentar. Bueno, Javier, ahora sí, hice una mezcolanza de, son 3 temas complejos, ¿no? Uno, sabemos, se estabilizó el dólar por ahora, después, ahora me vas a contar. Y por otro lado, si este es el valor que hoy necesita la economía, teniendo en cuenta que tiene problemas de financiamiento, digamos, le cuesta, no sé si va a poder cumplir el financiamiento más allá de lo que pueda venir del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo ves este número? Si vos ves que con este número el gobierno se conforma o lo va a dejar si querés flotar o que siga la inflación. ¿Querés que te diga lo que opino de mis colegas que ponen un número y hacen un juicio de valor sobre ese número sin eufemismo? Mira, yo te digo el número que soy, por eso te digo. No, digo, está bien, digamos, o sea, porque en general... Habla digamos, con libertad, lo que quieras. A ver, es imposible hacer un juicio de valor sobre un precio. La verdad es que muchos colegas, adhiriendo a mala teoría económica, hablan de un precio justo y esas cosas. La verdad, digamos, o sea, si alguien pudiera calcular los precios de equilibrio en una economía, ¿sabes qué? El socialismo hubiera sido un éxito porque hubieran podido hacer cálculo económico, no pudieron. Con lo cual, eso de hacer en un Excel, y, digamos, los modelos son divertidos para algunas cosas, pero no para, digamos, no le puedes pedir a la matemática más de lo que la matemática te puede dar. Te lo dice alguien que dio muchos años clase de economía matemática. A ver, ¿por qué, digamos, o sea, no se, está mal hacer esa cuenta? Porque lo primero, viste, yo te digo, ahora me pongo el traje de economista serio y digo, no, bueno, porque en realidad si vos tomaras las condiciones que tenía la economía en el año 2007 y entonces vos ajustás por la inflación americana y la inflación de Argentina, que esto y lo otro, te da 28. Es una chantada. Es una chantada porque la primera pregunta es, ¿quién te dijo que el tipo de cambio del 2007 era de equilibrio? Es decir, digo, salvo que me digas, no, pero pero la discusión, bueno, es que no, aunque no lo creas, son parte de toda la misma discusión. Te pregunto, hoy el dólar 28, ¿qué te dice? A mí es un precio. Digo, a ver, metete con mi vieja, pero no con los precios porque son sagrados. Mientras que sean libres no tengo ningún problema. Pero el problema es que tengo otros precios que no están libres. No, pero eso es lo que te quiero decir. No se puede hacer esos juicios de valor sobre ese precio. Porque primero, nadie sabía, ¿sí?, que el del 2007 era de equilibrio, salvo que te lo haya contado Dios por teléfono y tengas el teléfono de Dios y lo hayas usado para eso. Después, digamos, pasado 11 años, ¿sí?, porque casi todos hacen la cuenta con el número del 2007, ¿sí?, difícilmente las condiciones de oferta y de demanda locales e internacionales de todos los bienes de toda la economía mundial, ¿sí?, sean los mismos que había hace 11 años. Con lo cual, difícilmente, digamos, puedas extrapolar ese número, ¿sí? Entonces, la pregunta es, de vuelta, lo llamo a Dios. Che, pero la verdad que si tenés el teléfono de Dios, preguntarle esa... Pero digo, ¿para qué te vas tan atrás, Javier? No, porque, digamos, si esa es toda la discusión, digamos, sobre el tipo de cambio radica ahí. Porque justamente, y después nada, digamos, lo que necesitarías hacer para el ajuste tampoco tenés la tecnología para hacerlo. Entonces, lo que digo es, primero, digamos, o sea, deja que los precios sean libres y que sea el que tenga que ser. Ahora, digo, yo sí, digamos, sí te puedo contestar, no sé, cada una de esas, por ejemplo, ¿se recupera la economía? No, no se recupera. ¿Sabes por qué? Porque en realidad la lógica para hacer un ajuste que sea exitoso es que el aumento de ahorro que genera el ajuste tenga como contrapartida inversión.
¿sí? A ver, Argentina está en crisis, se le cortó el financiamiento y por eso terminó en el Fondo Monetario Internacional. Ahora Ahí tiene está, que hacer un ajuste. Vayan por parte. No tenés financiamiento. ¿Vos decís que el tipo de cambio no tiene nada que ver? No. Nada. No, ¿cómo decir que no tiene nada que ver si yo creo en los precios? Pero lo que digo es, no podés hablar de un número que sea el correcto. No tenés forma científica de determinar cuál es el número correcto. Pará, mirá, te la cambio ahora, mirá. Porque vamos a la parte financiera. Un dato, esto es un dato, ya pasó, no sé qué va a pasar. Volvió a la bicicleta en julio. ¿Qué pasó en julio? El que apostó al peso ganó 10% en dólares. Es financiero esto, ¿ok? Estamos hablando de finanzas. Sí, también, digamos, los que se comieron la devaluación, si tomás la devaluación de los últimos 12 meses, que está en 70 y te pagaron 30, perdiste. Vamos. Pero totalmente. A ver, pero nadie está diciendo eso. No, bueno, digo, pero la condición de arbitraje, ¿sí? Cuando vos hacés la condición de arbitraje, una de las cosas que hizo el Banco Central de Sturzenegger fue mostrar la condición de arbitraje, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Entonces, cuando vos hacías la condición de arbitraje y no había bicicleta financiera. Bicicleta financiera es cuando vos podés ganar, o sea, que hay plata tirada en el piso. Es decir, que te estén regalando algo. ¿Bicicleta financiera hubo con Sturzenegger? ¿Te planchó el tipo de cambio? No, es que eso es lo que vos crees. O sea, si haces la cuenta, digamos, ex post puede que hayas tenido retornos altos en dólar, pero ex ante, dada la inflación que se esperaba, ¿sí? Dada la devaluación esperada que eso implicaba, dada la tasa que vos tenías para un título argentino en dólares, cuando vos arbitrabas y convertías en peso, no había tal arbitraje. O sea, que era lo que te podía pasar, que si entrabas y te entraba una deva, perdías a lo loco, como lo que pasa cuando tomas los datos de 12 Déjame hacer una pregunta meses. para entender, no para discutir, para entender. No quiero discutir con Milei, quiero entender. No, vos decís que Sturzenegger hizo bien en ir controlando un poco, ir interviniendo, porque si no, la inflación se iba por las nubes. Pero por otro lado decís que no puedes tocar los precios. Si el dólar es un bien más, habría que dejarlo flotar. Pero con ese criterio. No, ese es el punto. Estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El punto es el siguiente. Si yo tengo una crítica a Sturzenegger, mi crítica a Sturzenegger es que el 1 de octubre del 2016 deja de controlar agregados monetarios para pasarse a un sistema de inflation targeting. Una vez que vos perdés el ancla nominal, que fue lo que pasó el 28 de diciembre... Sí, que le cambiaste. Entonces, bueno, ahora, ok, se te desancló el modelo. Una alternativa es, dejar, total, que la demanda de dinero que se desplome. ¿Sí? Con la historia de la demanda de dinero en Argentina. ¿Sí? La otra es ir a control de agregados monetarios, que sería lo más puro. Pero no te dan los tiempos. Y en especial cuando te cae la de... A ver, con Giacomini nosotros hicimos una propuesta de reforma del Banco Central, ¿sí? Digamos, bueno, entonces si no podíamos eliminarlo y cosas por el estilo, digamos, decíamos controlar el agregado monetario. Con caída de la demanda de dinero ya tampoco te sirve. Porque aun cuando controles la cantidad de dinero, ¿sí? Dame un segundo. Aún así, los precios te van a seguir subiendo porque se te cayó la demanda de dinero. Entonces, la única forma que vos tenés de recuperar el ancla nominal es sacando peso de la calle. Bueno, entonces subí la tasa, subí los encajes, digamos, limpias el balance del Banco Central. Vendedora, esta hay que hacer toda. ¿Sabes por qué? ¿Y si lo dejás que se vaya donde se tenga que ir y después lo ubicás? Bueno, si sos liberal... No. Está bien, digamos, a ver, digamos, es que vos, ¿sabés lo que pasa? Vos no sos liberal. Como vos no sos liberal, estás haciendo un juicio de valor sobre una economía donde las condiciones iniciales no son propias de una economía libre de mercado. Entonces, esto es, digamos, o sea, con Iván nosotros, por ejemplo, lo hemos discutido, ¿no? O sea, a ver, suponete el escenario de la Gran Depresión, empieza la corrida. Ah, sos liberal, deja que limpie. Y tuviste un desastre. ¿Por qué? Porque el sistema tenía instituciones que no eran liberales. Entonces, vos tenés un contexto sujeto a restricciones y dadas esas restricciones institucionales, operás acorde a las restricciones institucionales. Porque entonces, si yo quiero mi sistema liberal, yo le pongo una bomba al Banco Central y no existe más. ¿Me comprendés? Pero no es el contexto que tengo otro contexto. Entonces, dado ese contexto, dadas las restricciones que tengo, ¿sí? ¿Sabés qué? Tengo un problema que es tremendo en este momento. Vos sabés que si haces la estimación de la demanda de dinero por M1 en Argentina, ¿sabés qué? Tendría que ser la mitad de la cantidad de dinero que hay hoy. Vos sabés que esos son más o menos 4 o 5 puntos del PBI de diferencia. Eso pasó 2 veces en Argentina. Pasó en el 59, pasó en el 75.
En los dos casos la inflación se multiplicó por 6. El primero pasó de 20 a 120, el otro pasó de 30 a 180. Quiere decir que si hoy los precios vienen viajando el 50%, ¿sí? en la punta, si además, o sea, me sobra el doble, tengo el doble de la cantidad de dinero, eso implicaría duplicar los precios. Por 1.5 te da 3. Es decir, eso quiere decir que si llegaras a renovar todas las LEVACs, tenés una inflación del 200% frente a una huida del dinero. Y si por otra parte, en ese contexto, nadie te va a renovar las LEVACs salvo los bancos, con lo cual, digamos, te vas a una expansión de la cantidad de dinero que además te la lleva al 350%. Entonces, digo, a ver, ¿sabes qué? Ahora voy a agarrar y me voy a hacer liberal y dejo de lado las restricciones institucionales y de toda la historia que tiene atrás la economía argentina hoy. ¿Sabes que si hago eso hago un desastre? Javi, perdóname. Y entonces, digamos, o sea, Javi. ojo cuando discutimos la teoría económica, digamos, lo que es la teoría pura y lo que es la instrumentación, y si vos querés, digamos, que es la gran pelea o la lucha que tenemos los liberales es de tomar este sistema podrido de socialismo y llevarlo a un orden liberal, ¿me entendés? Pero, digamos, vos no podés con ese contexto, ¿me entendés? Que tenés Javi. instituciones, digamos, que están podridas. Javi, yo lo que iba, que está relacionado, a ver, el dólar está relacionado a un montón de cosas, uno lo simplifica en el dólar. Ahora ya que te mostré esto voy a explicar un poco la bicicleta financiera, porque también la realidad que tenés una tasa... Hoy de tenés interés- otro presidente del Banco Central. No, está bien, bueno, ahí me... Pero el año pasado también hubo. Si el año pasado perdiste. Mirá, el año pasado, si vos ¿Perdiste? tomás, si vos vendías tus dólares en enero, ¿Cuánto? hasta el 8 no, de... ¿qué piola, Dios? Si yo Pará. fijo un día, Bueno, yo pero tomo los pará, últimos pará, 12 pará. meses. Javi, ¿Cómo me vos fue los sabés, últimos podría 12 ser, hay meses? mucha gente- Ah, bueno, pero entonces siempre puedo hacer el corte en la serie donde a mí me beneficia. no, pero- Y pero Mucha- eso no es Javi, científicamente el inversor válido. profesional- El 28 de Mirá, diciembre Esto dejó de ser sintético. presidente Pará, del Banco pará, pará. Central, Struzenek. Un gran economista me dijo, hay cosas que no son opinables. No sé si lo conoces. Quizás para vos sea... No sé si lo quién es, conoces. No sé quién Vos es. me lo dijiste hace un rato. No, digo, o sea... Escuchame, los números no mienten. No, Del primero de pero vos enero no podés al cortar la 8 de serie donde a diciembre, vos se te da la un gana. 19% Vos no ganancia podés en cortar dólares. la serie donde Todo se el te da año, la gana. 8% El problema es que no dólares. podés cortar la serie donde se te da la gana. No, Porque tomando vos, año, a ver, tomando ¿sabés un año qué? vista. No, ¿sabés lo que puedo hacer? tomando un Puedo año agarrar, vista. ¿sabés lo que puedo hacer? También puedo agarrar cuánto valía el S&P en el medio del despiole de la crisis. Estoy hablando ¿sí? de un Y año agarro y vista. digo, bueno, si yo hubiera invertido este día, bueno, O sea, a ver, multipliqué por tanto y si además me Javi, pero a ver si el entiendo ETF la- que la- multiplica no. por 3 me da tanto, vamos. Es un Digo, año vista. No, bueno, Javi, digo, entonces, Javi. digamos, hizo los todo el cortes mundo. son arbitrarios. Vos lo que estás haciendo Lo es un hizo corte todo el mundo. arbitrario. Te tomo los Javi, últimos Javi. 12 meses, perdiste. Javi, pero En los últimos 12 mientras meses vos te quedás, perdiste. mientras vos Sí. te quedás en la teoría, otro ganó guita. No, sí, claro. Digamos, Javi, la teoría, digamos, Javi. ¿sabés todo lo que quedaron, digamos, Dale. colgado del pincel Pará, con la pará, quita que sí, perdieron? pará un Digamos, poco, de escuchame. hacer dólares, digamos, a pasar a Javi, la tasa, Javi. dale, vamos. Pero pará, sabes que hay mucha gente que invierte profesionalmente, no son todas, es un porcentaje muy chico. No digo que todos esperaban este dólar, porque no es así. Nadie dijo que se venía este nivel de devaluación, pero mucha gente tomó recaudos, hizo sintéticos, tomó dólar futuro, pudo compensar. Entonces no es que en el mundo todos pierden o todos ganan. Hay No, gente- no, donde hay uno que gana, del otro lado hay uno que Seguro, pierde. eso- ¿Sí? Está Digamos, bien, bueno, eso es el pero mercado. De un lado pero hay una Javi, pero persona perdón, nadie- y del otro hay pero otra. escuchame, pará. Nadie está cuestionando que el que hizo una devaluación perdió. Lo explicamos en el programa anterior donde analizamos toda la serie de que perdieron todos. Yo por eso quería explicar esto un poquitito nada más. Esto cuánto estuvo rindiendo, por ejemplo, el mes de julio, que sí, el que apostó al peso, que sí pudo hacer la bicicleta y pudo obtener un rendimiento en dólares el 10%. ¿Cuánto lo pudieron hacer? Y habrá sido el 2%, 1%, 2 personas, pero lo pudieron hacer. Que hay que ver después cómo sigue la serie. Esto es una jugada muy finita que probablemente de cada 10 pierdan 9, pero hay uno que gana. Esto es lo que pasó. LEVAC, los rendimientos fueron altísimos, rindió un 4%, el dólar cayó un 5%, se pudo obtener una tasa en dólares muy importante. Quiere decir, en lugar de con los pesos haber comprado dólares, invertías con pesos, recomprabas los dólares 30 días después y ganabas. Y esta es la serie que comparto, como dijo recién Jamiel. En enero LEVAC rindió 2,4 y el dólar subió a casi 5. Hubiese sido mejor estar en dólares. Febrero lo mismo. Marzo apenas a favor del peso. Abril lo mismo. Mayo te destrozaron. Junio también. Y recién julio acá se tranquilizó. Que esto es lo que yo decía, que se cumplió 30 días de la paz cambiaria. Era ese dato nada más. Esto es un dato financiero
que justamente los que están en el mercado, que invierten, unos ganan, otros pierden, como aquel que invirtió en la bolsa también perdió, como el que invirtió en Bitcoin perdió, el que invirtió en bonos en dólares también tuvieron una caída muy fuerte, el que invirtió en Levac perdió, y hay que ver de acá en adelante cómo viene la cosa. No, eso estoy de acuerdo, pero digo, o sea, por eso, digamos, si vos, digamos, hiciste Levac, digamos, tomo los últimos 12 meses. Pero estamos de acuerdo. Perdí, ¿sí? tío, se A ver, perdió eso cuando algo. me lo dijiste antes de entrar ahí. Me parece que lo Dale. que está diciendo Javier es que el concepto de bicicleta está asociado a plata gratis, ganás seguro. Y la verdad es que vos los datos los sabés una vez que pasaron, pero el inversor antes siempre se enfrenta al riesgo. Esa es un poco la Ese es idea el que querés punto. Y transmitir. tenés la es decir, posibilidad de tomar coberturas. Claro. Por eso no es solamente... Y también hay mucha gente que dijo 70% en dólares, 30 en pesos, otro todo peso, todo dólar. O gente Claro. que directamente no invirtió, que atesoró y fue el gran ganador. El que no hizo nada, el que no movió la guita en dólares, ganó mucho más. Mira, yo tengo mis dudas que Macri pueda corregir esto. Por varias cosas. Primero, porque Argentina está entrando en una recesión. Esto que yo decía de hacer un ajuste, ¿sí?, con una situación donde vos no tenés credibilidad, no tenés reputación, ¿sí? Entonces el aumento de ahorros... La perdiste, digamos, la tenías. Claro, claro. Si lo lográs, no tiene contrapartida de inversión. Eso significa, sí, que la actividad va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la inflación, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, ¿sí? Digamos, además vas a tener menos consumo, si vos querés, y todo en un contexto donde la inflación va a ser más alta. Y eso si el ajuste lo hace y sale bien. Si le sale mal, digamos, te vas a un ejercicio tipo Rodríguez. O sea que, ¿y cuál es el gran riesgo? El gran riesgo es que frente a las... Porque vos no vas a ver piso, actividades buenas, de actividad económica hasta abril del año que viene. No vas a ver indicadores buenos. O sea, hasta abril del año que viene seguro no vas a ver datos buenos. Entonces, en función de eso, ¿cuál es el gran riesgo? El gran riesgo es que en la interna política, que hoy de un lado lo tenés a Marcos Peña, a quien yo siempre he criticado muy fuerte por su laxitud, ¿sí?, fiscal, por decirlo de alguna manera, frente al otro lado, digamos, Larreta y Vidal, que, digamos, que si uno compara a Marcos Peña al lado de estos dos últimos, es el rey de los ortodoxos. Con lo cual, si en esa tensión política llegaran a ganar Larreta-Vidal, prepárate porque se te puede venir algo peor, ¿sí? Porque en el fondo, a ver, ¿cuál es el gran problema? Estaba dando vuelta el problema de los dólares, o sea, el déficit cuenta corriente, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Y que si vos tenés un déficit cuenta corriente arriba de 4, estás en zona de riesgo. En realidad, ¿qué es el déficit cuenta corriente? Es la diferencia entre el ahorro y la inversión interna, y asociado a eso está la absorción. Entonces, ¿cómo vos vas a bajar la absorción? Si vos la absorción la querés bajar por la buena, tenés que hacer el ajuste fiscal y eso va a implicar que el tipo de cambio salte menos. Si vos ponés a bestias irracionales donde no quieren bajar la absorción, ¿sabés cómo se va a ajustar? Vía tipo de cambio. Y si ajusta la absorción por vía de tipo de cambio, significa que estás multiplicando los pobres y los indigentes, generando un desastre en la actividad económica. La pregunta que te había hecho antes de los dólares. Iba a eso. Bueno, pero era una cuestión de que me dejaras tiempo de llegar. O sea, era claro. Se nos acabó el tiempo, Javi. Bueno, pero ese es el punto. Si la interna, digamos, a pesar de que Marcos Peña es un desastre, la gana Vidal y Larreta, prepárate porque volamos por los aires. Javi, te quiero agradecer el libro que me regalaste, ahí lo están tomando. Pronto lo voy a leer porque ya leí varios tuyos. El que tenés con Diego, le mando un gran abrazo. ¿Cómo es? De Maquinita y de Valuta. Maquinita, Inflita y de Valuta. Y de Valuta. Tenemos varios con Diego. No, tenemos el Otra vez Sopa, tenemos Política Económica contra el Ese reloj. no lo leí, pero este lo voy a leer. Javi, te agradezco mucho. Mariano, un placer enorme. Gracias.